Jesús. Porque cuando decimos debemos de obedecer lo que dijo Jesús, la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿y por qué? ¿Correcto? Créalo, aún la gente que conoce de Dios, que está en la iglesia, necesitamos volver a recordarnos por qué debemos de obedecer las palabras del Señor. ¿Por qué lo que Él dijo es lo más importante? Why is it the most important thing? ¿Y por qué debemos de obedecerlo? ¿Por qué debemos de escucharlo? ¿Por qué debemos de darle prioridad sobre todas las demás opiniones, sobre todas las demás voces? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Y vamos a estar hablando acerca de eso durante las próximas semanas. Y algunos temas van a ser muy bonitos, muy amén. Y algunos temas van a ser un poquito difíciles. Porque el Señor dijo muchas cosas, hermano. Amén. Jesus said a lot of things. Y vamos a estar viendo eso el día de hoy. El día jueves predicaba de cómo, pasé 2 semanas hablando de cómo debemos de ser personas de la palabra de Dios. Y si queremos ser más específicos, debemos de ser personas que somos genuinamente discípulos de Jesús. Discípulos del Señor. Si usted es cristiano, su nombre cristiano viene de Cristo y la otra parte de la palabra es hombre. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos hombres y mujeres que seguimos a Cristo, que seguimos al Señor. Por eso nos llamamos cristianos nosotros. Y si verdaderamente somos cristianos, debemos de poner nuestra mirada en el Señor y debemos de poner atención a lo que Él dijo. Pero ¿quién es Jesús? Miren lo que dice Colosenses 1-15. El apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Solo ahí hay un gran poder, hermano. Hay un gran... Ahí pudiera yo predicarles 7 semanas, francamente. Él es la imagen del Dios invisible. La única descripción, quiero que me pongan mucha atención en lo que le voy a decir en los próximos minutos, porque esta introducción es un poquito distinta de como le predico usualmente. Le voy a dar información. ¿Sí me explico? Le voy a dar información. Usualmente yo me enfoco mucho en la aplicación, pero hoy en la primera parte le voy a dar información. La única descripción física, literal, en la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, se la dijo Jesús a la mujer samaritana. Cuando le dijo, Dios es espíritu, le dijo. Dios es espíritu. Dios no es materia, Dios es espíritu. Él puede tomar forma física, pero en su naturaleza Dios es, ¿qué? Espíritu. Él no es materia. Él crea materia, o sea, Él crea las cosas que podemos tocar, pero Él es espíritu. Es la única descripción física, literal de Dios en toda la Biblia, hermanos. En toda la Biblia. Pastor, pero allá dice que en el arbusto, y allá dice que se le apareció. Son maneras en cómo Dios se apareció. Dios es espíritu. Cuando Pablo dice Jesús es la imagen del Dios invisible, quiere decir que ese Dios que es espíritu se encarnó, se hizo hombre. Cuando vemos al Señor Jesús, vemos el Dios que creó todas las cosas. ¿Sí me explico? Todas las cosas. El primogénito de toda creación. Porque mire lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestadas. Todo fue creado por medio, ¿qué? De Él. ¿Y para quién? Y para Él. Ahí es donde yo le menciono, su vida no es suya. No fue creado para llevar a cabo sus deseos, sus planes, sus antojos, sus ambiciones sobre esta vida. Usted fue creado para la gloria de Cristo, para traerle honra y honor a Él. Si logra todas las cosas en esta vida y su vida no trajo gloria a Jesús, usted fracasó en su vida. You failed. You miserably failed. You have failed. You failed. No importa cuánto dinero usted tenga, no importa cuántos títulos usted tenga, no importa dónde terminó su vida, si su vida no trajo gloria a Jesús, fracasamos. We failed. No hay cosa más clara en la Biblia y en el Nuevo Testamento que esto. There's nothing more clear than that. Todo fue creado por Él y para Él. Dice, ¿y qué es todo? ¿Usted cree que ahí nos incluye a usted y a mí? Claro que sí. En Él está, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. En otras palabras, todo tiene vida a través de Él.
toda la naturaleza, toda nuestra vida, el aire, todo está conectado a la persona de Jesús. Pudiéramos pasar, un montón de tiempo en este versículo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el príncipe de los pastores. ¿Sí me explico? La iglesia es de Él. ¿Sí me explico? La iglesia es de Él. Cuando estaba en el seminario hace años atrás, estaba en una clase y un hermano estaba plantando una iglesia y le dice, hermano, ¿cómo le va en la iglesia? ¿Cómo le va en su iglesia? Le preguntaron. Y el hermano muy humilde, bien, pero no es mi iglesia, dice. Es la iglesia del Señor. Y había yo creo que era salvadoreño sangrón, ¿sí me explico? Y dice, sí, dice, todos dicen que es la iglesia del Señor cuando son 20, cuando ya son 200 ya es mi iglesia. ¿Sí me explico? Pero es la iglesia del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, hermano. La iglesia es la gente. Iglesia significa asamblea. Asamblea. La asamblea de Dios, o el pueblo de Dios, o la congregación de Dios. Eso significa iglesia. Y Él es la cabeza de la asamblea, dice. Él es el dueño de la asamblea. ¿Sí me explico? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Mire, la cabeza, Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. La declaración más fuerte que hizo Jesús en toda su vida está en Juan 8:57, que dijo esto. Mire la pantalla. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, escuchen esto, hermanos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, esa es la declaración más poderosa que hizo Jesús en 3 años y medio de ministerio. Y le voy a explicar por qué. Una, porque estaba debatiendo con los fariseos y ellos le decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús, que era tan buena onda, tan simpático, tan medido en sus palabras, le dijo, ustedes no son hijos de su padre Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo. Le dijo. Porque uno es hijo de la persona a quien obedece. Y cuando luego él continúa y dice, Abraham habló de mí, dice. Entonces ellos se sorprenden y dicen, no tienes ni 50 años. En realidad el Señor tenía 32 años. Tenía 32 años. Y porque él le dice, Abraham habló de mí en la plática con los fariseos. Y luego los fariseos le dicen, no tienes ni siquiera 50 años y dices que conoces a Abraham. Y ahí les dice algo. Antes de Abraham, ¿qué les dice? Yo soy. Y se mueren de la cólera por la última parte, porque dice yo soy. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés le preguntó a Dios, Señor, me vas a mandar a Egipto y me van a preguntar tu nombre, ¿qué le voy a contestar? Y Dios le habla desde el arbusto a Moisés y le dirás, el yo soy te he enviado. El yo soy. Entonces cuando Jesús le dice a los fariseos, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Y lo quisieron apedrear en ese momento. Pero Él se desapareció de en medio de ellos. Usted nunca en la vida puede decir, es que yo creo en Jesús, Él fue un gran maestro, no me deja paz a mí. Jesús no fue ningún gran maestro, hermano. ¿Me está escuchando? Jesús fue un gran filósofo. No. Jesús no fue filósofo de nada, hermano. Jesús fue un gran maestro, como Confucio, como Gandhi. No. Usted puede creer 3 cosas de Jesús: o que era un fraude y un mentiroso, que estaba completamente loco y delusional, o que era quien dijo que era Dios. Esas son las únicas 3 cosas que usted puede creer acerca de Jesús. Mire lo que dice Juan, en Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué bonito, aquella luz verdadera. Y le voy a decir por qué. Porque la luz no proviene de las estrellas solares. ¿Sabía usted eso? En el Génesis dice que Dios creó la luz, pero el sol lo creó otro día. Entonces, ¿qué luz creó Dios? Él es la luz. En el Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad ni de sol ni de luna, dice, porque el Señor la ilumina. ¿Sí me explico?
Dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Es uno de mis pasajes favoritos del Evangelio según San Juan. En el mundo estaba, y el mundo, mire qué tremendo, hermano, mire la pantalla, y el mundo fue hecho, ¿qué? En el mundo estuvo y el mundo fue hecho por él, dice. O sea, yo no sé usted, pero yo no lo logro captar todo, pero trato, ¿sí me explico? Pero le echo ganas. Pero entre más le echo ganas, más me llena de emoción. Cuando Juan dice, en el mundo caminó y el mundo él lo hizo. Estuvo enfrente del mar y el mar él lo hizo. Amén. Estuvo delante de las montañas de Israel y él las hizo. Estuvo enfrente del gran templo que construyó Herodes y ese templo fue construido en honor a él. Y la Biblia dice que fue un hombre humilde. Y nosotros ya una cosita tiene nuestro nombre y ya no sabemos dónde cabemos, ¿verdad? El mundo fue creado por él y él caminó el mundo. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque quiero que entienda por qué tiene que escuchar lo que Jesús dijo. That's why I'm telling you. A los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, los suyos no le recibieron, mas todos a los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué deberíamos de escuchar? Y podemos, ¿quién es Jesús? Podemos, ahí nos quedamos toda una vida. Pero la otra pregunta, ¿por qué deberíamos de escuchar y obedecer? Miren lo que dice Mateo 5:38. ¿Oíste que fue dicho? Estas son palabras de Jesús. Ojo por ojo y diente ¿qué? Pero ¿qué dice? Pero yo os digo. ¿Sabe esa expresión? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo? ¿Sabe dónde está eso, hermano? En el Paquín. No. En la revista, no, tampoco. Está en el Antiguo Testamento, hermano. Está en el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. Ahí está, es la ley de Moisés. Oíste que fue dicho, pero él se para y dice, oíste que fue dicho eso, pero yo os digo. Pero yo os digo. Cuando Jesús dice eso, ¿sabe qué quiere decir? Está diciendo, mi palabra es más importante y más poderosa que lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo. It's more powerful. Yo puedo cambiar todo lo que está escrito. Oíste que fue, y esa expresión está por todo el Nuevo Testamento. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Mas yo os digo. Cada vez que usted lee en el Nuevo Testamento, oíste que fue dicho, o como usted, y luego Jesús dice, mas yo os digo, ahí tiene que poner mucha atención. Porque Jesús te está diciendo, te estoy enseñando, el Dios que era invisible ahora está aquí con usted y le estoy enseñando cómo vivir. Él es la imagen, dice, del Dios invisible. Cuando estamos en el seminario, yo le digo a los hermanos que es como la sombra. Por ejemplo, si yo pongo mi mano acá, la luz cae, ve una sombra. Por la sombra usted puede ver que es una mano. Posiblemente pueda distinguir que es la mano de un hombre. Posiblemente pueda distinguir que no es la mano de un hombre muy grande, porque mi mano es chiquita, ¿verdad? Pues usted sabe que las cosas buenas, paquetes pequeños, ¿verdad? Pero por la sombra usted no puede distinguir qué color es mi piel. No puede distinguir si es la mano de un joven o es la mano de un anciano. ¿Sí me explico? No puede distinguir si mi mano muestra signos de trabajo duro, trabajo del campo. Hay muchas cosas que usted no puede ver con la sombra y hay unas que sí. El Antiguo Testamento, hermano, todo lo antes de Jesús era una sombra de Dios. Nos daba lo suficiente para entender y creer en Dios. Cuando vino Jesús, Él nos mostró verdaderamente el rostro de Dios. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a entender ahí entonces todas las cosas. Pero con Jesús podemos entender el carácter de Dios, el corazón de Dios. Miren lo que dice Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero mira otra vez, pero yo os digo que no juréis en ninguna manera. Por eso los cristianos no juramos, hermano. Bueno, menos. Usted nunca me va a decir a mí, pastor, júreme, yo no necesito jurarle nada. ¿Sabe que cuando una persona jura quiere decir que su palabra no vale?
Sí sabe eso, ¿verdad? Cuando una persona jura, se lo juro, quiere decir que no tiene peso su palabra. Tiene que agregarle para que usted le crea. You gotta add to it. ¿Por qué? Porque si yo le digo que sí es sí, no es no. Eso es lo que el Señor nos enseña. Pero vuelvo y repito, Él dice, mas yo os digo el poder de su palabra. Jesús era el Moisés, es el Moisés, hermano. Moisés se paró en el monte con las 2 tablas de los mandamientos. Jesús se paró en el monte de Mateo capítulo 5 y Él era la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Él no necesitaba 2 tablas, Él es la palabra de Dios. Lo que Él dice es la palabra de Dios, tiene la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Cambia las vidas. Él es la encarnación de Dios. Cuando viene Navidad siempre hago mención de esto. Hace años atrás alguien me preguntó, pastor, ¿cuál es el milagro más fuerte, más poderoso en su opinión? Y siempre doy la misma respuesta. Para mí el milagro más grande es la encarnación de Jesús. Es que Dios se hizo hombre. Para mí es aún más fuerte que la salvación, hermano. Es que el Dios Todopoderoso habitó entre nosotros, hermanos. Y como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y ese es un punto fundamental que vamos a hablar cuando vemos lo que Jesús dijo, porque Jesús habló gracia, pero también habló la verdad. Y en la vida usted necesita gracia y necesita verdad, hermanos. No solamente gracia sin verdad y no solamente si tenemos gracia, solo gracia y no tenemos verdad, entonces hacemos lo que nos pegue la gana. Y si tenemos solo verdad y no gracia, nos volvemos legalistas y juzgadores unos de los otros. Necesitamos gracia y necesitamos verdad. ¿Sí me explico? And both go together. Grace and truth. Grace and truth. El poder de su palabra. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, le dijo el centurión a Jesús porque quería que sanara a su siervo, no soy digno de que entre bajo mi techo, porque Jesús le dijo, viene el centurión y le dice, mi siervo está enfermo, y Jesús le dice, vamos. No, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Pero mire qué bonito, solamente que di la palabra y mi criado sanará. Just say the word. Si usted lee el Génesis, dice que Dios creó las cosas con el poder de su palabra. Él las dijo y fueron hechas. ¿Sí me explico? Amén. El poder de las palabras del Señor. Mire lo que dice Mateo 9:5. Allá en aquella sanación del paralítico que descendieron del techo. Porque, ¿qué es más fácil decir? Esto le preguntó a los fariseos. ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. No se lo había dado a los hombres, se lo había dado a él. No de sanar, sino de perdonar pecados, porque otros sanaron también. Elías sanó enfermos, Pablo sanó enfermos, pero ninguno perdona pecados, hermano. Ninguno perdona pecados. El único que perdona pecados es Dios, porque es a Él a quien ofendemos. Solamente Él puede perdonar, porque a Él es al que ofendimos. El pecado es una ofensa hacia Dios, entonces solamente Él la puede perdonar. ¿Sí me explico? Does that make sense? Entonces, ¿quién eres tú para perdonar pecado? Entonces el Señor, para que vean que no son solo palabras, ahora les voy a mostrar mi poder. Porque no creen con mis palabras, van a ver si creen con el poder. Pero como eran de mente cerrada, ni aunque les hubiera levantado a 20,000 paralíticos, no hubieran creído en Él. El poder de las palabras del Señor Jesús. Colosenses 2:9, el apóstol Pablo no lo puede poner más claro, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir divinidad de Dios. En Él habita. ¿Qué quiere decir toda la plenitud? Todo, hermano. Todo el poder, toda la gloria. El libro de Juan, perdón, el Apocalipsis que escribió Juan, al principio Juan no lo reconoció cuando lo ve por primera vez, porque lo ve en toda su gloria. Pero Juan escribe esto: aquí
que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y mire lo que dice el ángel: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí lo voy a dejar. La próxima vez le hablo un poquito más acerca de quién es Jesús. ¿Por qué tengo que escuchar a Jesús? Se lo acabo de decir, hermano. Se lo acabo de decir. Está en su interés y está en mi interés escuchar y obedecer las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Bueno, dijo muchas cosas. Hoy les voy a hablar de lo que el Señor me puso como primer punto. Mateo 11:28. ¿Ya lo tiene? Y tengo exactamente 15 minutos para hacerlo. Wow. Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es y es ligera mi carga. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Número uno, todo ser humano está cansado y agobiado. Todo ser humano está cansado y cargado. No importa de dónde es usted, no importa si es gringo, si es africano, si es chino. Todo ser humano está cargado. Todo ser humano está cansado, hermano. Emocional, física, espiritualmente, todos. We're all tired. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice la Biblia. No, yo no necesito. Mentiroso. Y quizás necesites más, porque ahorita entro en eso. Cuando el Señor inaugura su ministerio, en Lucas capítulo 4, Él dice esto. Más bien lo cita del libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿qué? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué vino Jesús? A fortalecer, a dar ánimo, a dar libertad al cautivo. ¿De qué cautivo? Del diablo y del pecado, hermano. Del diablo y del pecado. Del diablo y del pecado. Quizá usted el día de hoy es esclavo del diablo y del pecado, y por eso está bien fregado. Por eso ya está así, camina, ¿verdad? Todo, pero no por enfermedad, sino por el peso. Pablo dice en una ocasión: despojaos de todo peso, de todo pecado que no nos deja avanzar, dice el apóstol Pablo. Todos nos cansamos. Miren lo que dice Isaías 40, del 30 al 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y ¿qué? Y no se... Usted va a mi oficina, a mí me encantan los águilas. A mí me fascina. Es más, yo predicaba un sermón, lo he predicado como unas 7 veces en los 12 años, se llama El Águila. Es un sermón de fuerza, de ánimo, de lucha, de no seas chillón, de no te acobardes. De no, yo no sé qué dice. Nada de eso. Nada de eso. Tengo un gran cuadro que me regaló Alfredo. ¿Está Alfredo aquí el día de hoy? No está Alfredo. Allá está Alfredo. Me lo trajeron ahí de los prisioneros de la cárcel ¿de dónde? De Mariona. Me lo trajo Alfredo. Lo pusimos, ahí está. Y está para mí, no está para usted. ¿Sabe? Yo lo pongo ahí porque yo necesito verlo cada día. Yo tengo 3 águilas ahí. ¿Por qué? Porque cuando llego así, no sé como el águila, no seas tonto. Sé fuerte, levántate. Dios le da fuerza al cansado. Dios le da fuerza al débil. Dios fortalece al que se siente mal. ¿Me está escuchando? ¿Usted está cansado el día de hoy? Bienvenido al club. Todo ser humano está cansado. Todo ser humano está agobiado. Todos, hermanos, sin lugar a duda. Mucha gente dice: ay, pastor, es que yo veo a la gente sonriendo. No. Todos cargamos algo en nuestra vida. Todos, hermano. Todos, sin excepción. Sin excepción. Y al entender eso, amado, le tiene que ayudar. Hay un hermoso himno basado en esa cita. Los que esperan en Jehová
Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no sé, ¿ya qué bonito? Y luego hay otra estrofa que me dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Toda la tierra, hermano. Toda la tierra. ¿Sabe que yo me crié en una iglesia chiquita? No más de 20, pero ¿cuál piano? ¿Sabe cuáles eran los instrumentos de mi iglesia? Maraca y un pandero. Habían 4 maracas en la iglesia, 2 chiquitas y 2 grandotas. Maraca era músico de introducción, ¿eh? Ya cuando ya tocaba, y la tenías que tocar bien. Pero ya tocar el pandero ya era lo máximo. No crean, I'm saying the truth. Ya tenías que tener maña y hacerle así, porque ese era el privilegio. Para el aniversario prestábamos un keyboard más chico que ese. ¿Por qué dije eso? No sé, no más para contarles. Número 2. Es en la persona de Jesús que encontramos descanso, hermano. Zaqueo encontró descanso en Jesús. La mujer adúltera encontró descanso en Jesús. La mujer con el flujo de sangre encontró descanso en Jesús. El hombre con el hijo endemoniado del Evangelio según San Marcos encontró descanso en Jesús. Los leprosos encontraron descanso en Jesús. ¿Qué es encontrar descanso en Jesús, pastor? Confiar en Él es encontrar descanso en Jesús. Quiero una definición simple: confiar. You rest when you trust. You rest when you trust. Cuando confías, descansas. No puedes descansar si no estás confiando. La base fundamental de descansar en Jesús es confiar en Él. Es confiar en Él. No es citarlo, no es conocerlo. No, es confiar en el Señor. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Toca cheque esta semana o la próxima? Para algunos es la próxima, ¿va? Si le tocó esta semana, de su diezmo, ¿yo? Pero usted trabaja, usted no dice: Señor, que me paguen esta semana, que me paguen esta semana. Ay, ojalá haya un cheque para mí este viernes. Usted, ¿por qué? La certeza de lo que se espera. Usted trabaja, usted sabe que hay un cheque ahí, ¿sí o no? Usted trabajó, usted sabe que hay un cheque ahí. Eso se llama certeza de lo que se espera. Si usted trabaja, usted no tiene que: Señor, que me... No. Hay una seguridad, porque usted ya trabajó, se le va a pagar. Eso se llama certeza de lo que se espera. Cuando usted duda, usted no está teniendo fe. Fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe a qué me refiero con eso? Jesús se lo dijo a un hombre llamado Nicodemo: ¿ves el viento? Tienes la certeza de que existe y de que es. ¿Por qué? Porque lo sientes. No lo puedes ver, dice, pero puedes ver su efecto. Esa es la certeza de lo que no se ve. Para creer en Dios debes de tener garantía de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. ¿Sí me explico? Si no, su fe no sirve de nada. Your faith is worthless. Worthless. ¿Amén? Muy bien. Es en la persona de Jesús. ¿Cómo descanso en Jesús, pastor? Confíe. Algunos necesitan empezar a confiar en el Señor el día de hoy. Yo en veces como pastor he caído en la trampa de preocuparme. Alguien me platica algo: Señor, ¿cómo le va a hacer esta hermanita? Señor, ¿cómo le va a hacer esta hermanita? Y Dios siempre me corrige con lo mismo: ¿por qué te preocupas de lo que tú no tienes control? Dirígelos hacia mí. ¿Amén? Señor, esta hermanita está enferma, esta hermanita. Hacia mí. Hacia mí. ¿Sabe que y nosotros nos gusta, hablamos con la gente, consejería? Pero ¿sabe que la consejería, esto es algo del siglo XXI, hermano? Del siglo XX. ¿Sabía usted eso? Es algo de, venga, habla. No. ¿Sabe cuál es la mejor consejería, hermano? ¿Sabe cuál es la mejor consejería? La que se da detrás de este púlpito. Si usted escucha los sermones y obedece la palabra de Dios, va a necesitar muy poca consejería.
Muy poco, no ocupa. No ocupa. Solo escuche el sermón, solo escuche la palabra de Dios. ¿Sí me explico? That's what you really need to do. You need to trust. You just need to trust. Necesitas ser obediente a la palabra de Dios. Muy bien, número 3. El descanso viene al ser humilde y reconocer a Dios en nuestras vidas. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os ¿qué? Tienes que reconocer que estás trabajado y cargado. Eso es lo primero que tienes que reconocer. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Pues no. Hay gente que ocupa, pastor, que le aconsejan y todo. Pero no, yo estoy bien. Ok, ahí va a estar usted. No hay problema. Porque el Señor dice, venid a mí, no dice yo voy hacia ustedes, dice, vengan a mí. Y para venir, hay que creer que uno necesita. ¿Correcto? Hay que creer. Apocalipsis dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. Hay una palabra en inglés, se llama un ministerio, se llama así, whosoever. Whosoever wishes. Quien quiera y tenga sed, venga. Quien quiera, venga. ¿Sabe que el evangelio, hermano, no es nada de estarle rogando a la gente? El que quiera, venga. Nosotros no le rogamos a nadie, hermano. No. No, si el evangelio no es producto del mercado, hermano, no es cosa que uno tiene que, por favor, agarre, por favor. No, se equivoque. El que quiera, venga, dice. Y tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Me está escuchando? Tome gratuitamente, si aquí no cobramos. Pero tiene que venir. Tiene que venir. Usted no ve al Señor entrando a las casas. No. Lo tuvieron que invitar, hermano. Lo tuvieron que interrumpir. ¿Sí me explico? 2/3 partes de los milagros del Señor son interrupciones. Él nunca se negó. Pero el primero que mueve es la persona. Saqueo, ¿qué hizo Saqueo? Se subió al árbol, hermano. ¿Sí me explico? ¿Qué hizo la mujer? Se le tiró a los pies al Señor, no se fue allá con la mano. No, yo me voy con Jesús. ¿Qué hizo la mujer con el flujo de sangre? Ahí entre medio de la gente lo tocó. ¿Qué hizo Nicodemo? Aquel religioso lo fue a buscar de noche, pero lo fue a buscar. ¿Y estás esperando que le llegue a su casa? Es que nadie me ama porque nadie me viene a ver. Es que nadie necesita ir a verlo, hermano. ¿Me está escuchando? Usted venga y beba. Usted venga y tome. Tome lo que es suyo, no porque yo se lo doy, es porque Cristo se lo ha dado, hermano. ¿Me está escuchando? Whosoever, quien quiera, venga y descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Pero tiene que querer descansar. You gotta want to. You gotta want to. Hay momentos donde pensamos que Dios está lejos. Jesús le dio descanso a Agar en el desierto. ¿Se acuerda de Agar? La sierva de Sara. Ella pensaba que se iba a morir y Dios le dio descanso, le dio alivio. Le dio alivio a Elías en la cueva, le mandó los cuervitos que le dieran de comer. Y luego después, cuando pensaba que la mujer esta pecadora, chola del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Y esa, que lo mandó a matar. ¡Ay, ya me quiero morir! Calmado. Dios lo consoló a Elías. A David cuando era perseguido. Lea los salmos, hermano. En ti está mi refugio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ay, de los hermanos. Ay, de mi trabajo. No, mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Y usted en dónde pone su mirada? What are you looking at? The heck are you looking at? ¿Que la gente le dé ánimo? ¿Que las personas le levanten el espíritu? Que el Señor le levante el espíritu, hermano. Que el Señor le renueve las fuerzas como las águilas. ¿Me está escuchando? A José cuando estuvo en la cárcel, ¿quién lo levantó, hermano? Porque ahí no había nadie. Ahí no había nadie, hermano. Cuando lo vendieron sus hermanos, ¿quién levantó a José? ¿Quién lo mantuvo fuerte? En la casa de Potifar, cuando lo acusaron de algo que no había hecho, ¿quién lo mantuvo fuerte? El Señor lo mantuvo fuerte, hermano. ¿Quién le mantuvo fuerte al apóstol Pablo? Lea usted 2 Corintios, allá al final, todo lo que atravesó Pablo. ¿Quién lo mantuvo fuerte a Pablo? El Señor lo mantuvo fuerte a Pablo, hermano.
Cuando estaban Pedro y Juan, cuando estaban en la cárcel, ahí en el libro de los Hechos, los hermanos orando, es bien interesante, estaban en vigilia orando. Dios mandó su ángel y los liberó de la cárcel, y luego llegaron, les tocaron, y los hermanos que estaban orando que Dios los liberara se sorprendieron porque Dios los había rescatado, fíjense, y no estaban orando por eso. Ay, de verdad los salvó Dios. Pensaban que eran, ya los mataron a Pedro y a Juan, solo faltaban para ellos. De verdad, en serio, así dice el libro de los Hechos, estoy parafraseando. ¿Qué dijo Jesús? Que descansemos en Él. ¿Por qué? Porque todo existe por medio de Él y para Él. Porque su palabra es lo más poderoso, hermano. El poder de Dios reside en su palabra, en su persona. Usted y yo no tenemos autoridad, hermano. Fíjese que le estoy diciendo, el ser humano no tiene autoridad. Usted no tiene autoridad en su propia palabra. Yo digo, ¿cuál yo digo, hermano? Lea la Biblia. En mi nombre oraréis. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga alzar sobre ti tu rostro y te dé paz. Siempre es Dios el que da la bendición, hermano. Siempre. Ese es un pensamiento humanista. Ese es un pensamiento de enfoque en uno. No, tú tienes, no. Dios. ¿Me está escuchando? Si yo pongo mi confianza en Dios y obedezco lo que Él me dice, Él hará un milagro en mí. Él lo hará. Porque mucha gente dice muchas cosas. Y usted puede decir lo que usted quiera, a ver si eso lo saca de su problema. La palabra de Dios, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios, hermano. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Número 4, lo que Jesús pide no se compara al peso del pecado en nuestra vida. En otras palabras, hermano, por último, ¿estás dispuesto a venir a Jesús, reconocer su señorío, aprender de Él y obedecerlo? Mira lo que dice Juan 3, 17 al 21. ¿Ya lo tiene? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar lo que. Mi versículo favorito del Nuevo Testamento. Pero muchos ignoramos lo que sigue después. El que cree en Él, el que cree en Él no es ¿qué? Condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el pecado imperdonable, hermano, que habla el Evangelio de Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es no a reconocer la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Esa es la blasfemia, ese es el pecado imperdonable, el no aceptar a Jesús en su corazón. Esta es la causa de la condenación. Ahí está. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirieron las tinieblas que a la luz. ¿Sabe por qué no estamos descansando? Porque preferimos el pecado en nuestra vida que obedecer a Dios. Porque sus hechos eran ¿qué? Perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Sabe por qué en veces le caen mal los sermones? Porque está en pecado, por eso le caen mal los sermones. ¿Sabe por qué muchas veces nos sentimos incómodos cuando mencionamos a Dios? Cuando ve algo usted en YouTube o en Facebook que habla del poder de Dios, que habla de la soberanía, porque estamos mal, por eso nos incomoda, hermano. ¿Cómo nos va a incomodar hablar de Jesús si estamos en comunión con Él? ¿Sí me explico? El pecado que reside dentro de nosotros nos pone enemistad con Dios. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden ¿qué? Cuando la gente comete un error, ¿qué es lo primero que hace? Se va de la iglesia. Se va de la iglesia y como nadie los detiene, ¿verdad? Primero ya no vengo, ya no, porque no, es que tengo mis diferencias. Siempre le echan la bronca a uno. Siempre, toda la vida, el pastor hizo algo. O la hermanita no me gusta. No, mejor día que hay en su vida. Sáquelo. Amén. Sáquelo. Saque el orgullo, saque el resentimiento. El que aborrece, el que está en pecado, aborrece la luz, amado.
¿Cómo vamos a descansar? No se lo puse, pero todos los espirituales que tienen Biblia y los que tienen el iPhone o lo que sea, es un versículo, Dios me habló hoy en la mañana a través de él. Deuteronomios 30. ¿Ya lo tiene? 11. Si no lo tiene, rapidito lo voy a leer, que ya me ahorro la tarde. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? Y así podremos escucarlo y obedecerlo. No, dice, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Ahí es que a mí no me explican bien, no, a mí no me da con esa paja. Versículo 19 dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Elija lo bueno, hermano. Elija lo bueno. Elija lo bueno, aléjese de lo malo. Escúcheme lo que le estoy diciendo el día de hoy. Aléjese de lo malo o destruirá su vida, hermano. Aléjese de lo malo o le robará hasta la última gota de gozo de su corazón. It will steal all the joy. It will suck up all the happiness. It will drain all the peace from your heart. Aparte lo malo de su corazón. Aparte lo malo de su corazón. Aparte el pecado de su vida. Aparte el chisme de su vida. Aparte el pleito de su vida. Aparte el resentimiento de su vida. Let it go. Let it go. Y encontraremos descanso en el Señor. Y encontraremos descanso en el Señor. Pero tienes que dejarlo ir, amado. Tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Y miré una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la ¿qué? Y la alabanza. Y por eso le cantamos. Por eso cantamos ese de digno es el cordero. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, hermano. A mí que me importa el mundo político del día de hoy. Alguien le preguntó, pastor, ¿y la fauna? Un día Dios lo va a quemar todo, amado. Un día usted y yo no vamos a estar aquí. Entienda eso, metas eso en la mente. Viva para el que va a tener que tener una cita con Él un día. El mundo pasará, la tierra pasará, hermano. ¿Me está escuchando? Si usted está atravesando una prueba el día de hoy, hay 3 cosas que pueden suceder. O Dios lo saca de la prueba, o Dios no lo saca de la prueba. Y hay pruebas, hermano, que van a durar hasta que usted se muera. ¿Me está escuchando? Porque Dios nunca nos prometió un mundo perfecto, pero sí nos prometió una vida en paz. ¿Me está escuchando? So you get to choose. Yo hablaba con una persona esta semana y le decía, a lo mejor Dios no la va a sanar y tiene que vivir con enfermedad toda su vida. Y quizá esa es la voluntad de Dios, y tenemos que tener los suficientes pantalones para reconocer que esa también es la soberanía de Dios, hermano. ¿Me está escuchando? Que esa también es la soberanía de Dios. No es el Dios que el día creó, es el día que Dios creó, hermano. No vive una vida usted. Qué tan grande es su Dios, depende cómo van las cosas. Dios es soberano hoy, mañana y siempre. Cuando está usted por arriba, cuando está usted por abajo, cuando tiene, cuando no tiene, cuando tiene éxito, cuando Dios es grande siempre, amado. He's big all the time. All the time. Y ese Dios grande y sublime le dice a usted, ven y descansa.
You need a rest. You need a trust in me. Aren't you tired enough? Aren't you tired enough? Yo le pregunto a algunos de ustedes el día de hoy, ¿no está cansado ya? ¿No está cansado ya? ¿No se ha cansado de estar cansado? De luchar, de batallar, Aren't you tired? Confía en Dios. Confía en Dios, amado. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor y buen Dios, te damos tanta gracia.